Hola, hola, buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Muy buenos días. Está ahí mi hermano Gastón, mi hermana Ani. El Señor los continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana. El Señor los guarde en su precioso nombre. Hola, Marce. Buenos días. El Señor te bendiga. Saludos. Esperando que con la ayuda del Señor estén bien. Está la tía Roxana también. Buenos días. El Señor la bendiga, tía. El Señor la guarde en su precioso nombre. Hola Paulita, está Paulita, ¿cómo estás Paulis? Saludos, el Señor te bendiga para ti, saludos para Dieguito también, si está por ahí, para la mamá Magdalena. Ok, tenemos a quién, oiga, don Eduardo Sancho, el buenos días don Eduardo, el Señor Jesús lo bendiga más, saludos. Ahí está entonces don Marco Mauricio, Marco, manita sí. El Señor te bendiga, Marco, el Señor te guarde en su precioso nombre. Está mi hermana Yesenia, hola, qué alegría poder verlos ayer en el culto, gracias al Señor pudieron venir. Qué gusto saludarte, Jessy, buenos días, buenos días. Está Lucerito, mi hermana Lucero, el Señor te bendiga, saludos. Está Jairo, Jairito, el Señor te bendiga, saludos, Jesús te bendiga. Seguimos entonces, ¿quién más? Está Helen, hola Helen. El Señor Jesús te bendiga, buenos días. Muy buenos días para todos. Está mi hermana Gabriela, hola mi hermana Gabriela. Buenos días, el Señor Jesús le bendiga. Bueno, aquí yo saludándolos desde Moravia, pasados por frío, por hielo, pero hielo de aquel, mejor dicho, se me olvidó fue traer la ruana porque hay frío en cantidades alarmantes. Amaneció frío el centro del mundo hoy. Bueno, algo debía tener esto por acá porque todo no podía ser tan bueno. Bien, bien, mis amados hermanos, y bueno, entonces nada, aquí vamos. Entonces sí, pasados por fríos, pero agradecidos con el Señor por este tiempo que nos permite, que nos proporciona. Tenemos a don Alberto Borges, oiga, don Alberto, el Señor lo bendiga. Bueno, allá también ustedes de Bogotá, frío en cantidades alarmantes. La hermana Rafa, hola Rafita, buenos días, el Señor Jesús te bendiga, Rafita, el Señor te guarde en su precioso nombre. Tenemos también entonces a nuestro hermano en Ben Juan. Hola, mi hermano en Ben, el Señor lo bendiga más. Ahí está doña Carmen también desde Bogotá. Están entonces conectaditos los dos, don Alberto y doña Carmen. Un abrazo, felicidades. El Señor Jesús también los bendiga a la distancia. El Señor los guarde en su precioso nombre. ¡Ulala! Está mi hermana María Teresa. Hola, hola mi hermana María Teresa. El Señor Jesús le bendiga, le ayude. Desde allí, desde Francia, nuestra hermana que está allí compartiendo con su casa, con su hija, con su esposo, con su nieto. Qué alegría, qué felicidad. Saludos a la distancia, mi hermana María Teresa. Esperando que con la ayuda del Señor Jesús estén pasando un buen tiempo, disfrutando entonces, compartiendo en familia. Ahí está mi hermana Ana Victoria. Hola, mi hermana Ana Victoria. El Señor le bendiga más. Saludos. Buenos días, buenos días, buenos días. Y bueno, entonces sí, como les decía, agradecidos con el Señor entonces por este tiempo, por un día más, porque un día más significa un día menos. Hoy estamos más cerca de alcanzar lo prometido que cuando creímos al principio. Solamente nosotros como cristianos podemos tener entonces ese feeling, ese sentimiento de que pues no hay nostalgia en nosotros porque el tiempo pasa, sino que hoy entonces, hoy es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Hoy es un día más y un día más con el entendimiento entonces nos acerca, nos hace estar más cerca. Ahí está mi hermana Ana Solano, el Señor te bendiga, mi hermana Ana Solano. Ahí está mi hermano Martín, Jesús te bendiga, Martín. Está también mi hermano Oscarito, Oscar Mora, el Señor te bendiga, Osquitar. Ah, está también Hazel, hola Hazel. El Señor Jesús te bendiga, Hazel, saludos.
Y bueno, entonces bien, agradecidos por sus vidas también y por este gran privilegio de poder compartir esta mañana entonces lo que por gracia también el Señor me ha dado, por lo que por gracia también he recibido. Y nada, entonces yo creo que lo que vamos a hacer es comenzar bien, comenzar con el pie derecho. Vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a pedir para que sea el Padre por medio de su Santo Espíritu y a través de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, abriéndonos las Escrituras. Ahí está mi hermana Carolina Soto, alias Nina. Hola Ninita, el Señor te bendiga más. Un beso. Jesús te guarde y te bendiga en su precioso nombre. Y bien, entonces sí, vamos a encomendarnos para que el Padre con su Espíritu Santo por medio de su Santo Espíritu traiga la revelación de su voluntad a nuestras vidas. Que nosotros hoy podamos entonces capacitarnos y para poder, que el Padre hoy nos capacite para que como obreros aprobados nosotros podamos presentarnos delante de Él como obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad, que entonces no hablamos de lo nuestro propio, no hablamos de lo que a nosotros nos parece, de lo que a un hombre o a una persona en particular cree o piensa o opina, sino de lo que pues en la Biblia está escrito y de lo que por medio de la revelación de ella hemos recibido. Ahí está mi hermana Nayansi. Hola, mi hermana Nayansi, el Señor Jesús te bendiga. Bueno, ya ahora sí, completicas nuestras 3 Anas. Tenemos a Ana Victoria, a Ana Yansi y Ana Solano. Entonces, gloria a Dios. Gracias al Señor por sus preciosas vidas, por conmovernos como iglesia para tener estos tiempos que son entonces los columnas, los pilares de lo que es en sí nuestra vida de fe, permaneciendo siempre constantes en la oración y en la palabra. Ahí está entonces Josué, buenos días, el Señor te bendiga. Saludos Josué para ti. Saludos también para Francine y para Santiago, para Tiffany, que el Señor los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Ok, hermanos, entonces bien, vamos con el entendimiento a orar para que sea el Padre trayendo la revelación por medio de su Santo Espíritu de su palabra. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Padre, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por este tiempo maravilloso que tú nos has proporcionado a mí, a mis hermanos, para que de mañana, Señor, siguiendo el ejemplo que tu Hijo Jesucristo nos dio, vengamos, Señor, a buscar tu rostro, Señor, teniendo, Señor, todas las certezas, toda la certidumbre de fe, Padre, que estamos haciendo lo que es bueno y agradable delante de tus ojos. Padre, venimos reconociendo tu deidad y exclusividad como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, y a tu Hijo Jesucristo como el único Señor y suficiente Salvador de nuestras almas. Estamos aquí para manifestar, Señor, que no ha sido nuestra propia justicia, nuestras propias obras justas o injustas, que no ha sido lo que nosotros hayamos hecho o dejado de hacer, sino tu gracia bendita, tu misericordia, tu amor y tu bondad, la que nos permite, Señor, por la fe en tu Hijo Jesucristo, estar en tu presencia. A pesar del pecado y la maldad, de la debilidad que hay en nosotros, podemos delante de ti estar y decirte, Abba, Abba, Padre nuestro. Gracias, Dios de los vivos. Gracias, Padre nuestro, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar este gran privilegio que tú, Señor, nos has dado. Muchas gracias, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Padre, yo y mis hermanos, Señor, agradecidos por esta salvación tan grande, Señor, y conscientes, Padre, de que la vida eterna consiste, Señor, en el conocimiento tuyo a través de la revelación de tu santa palabra. Venimos pidiendo, Señor, que tu reino venga con poder a nuestras vidas, que seas tú prosperando, Señor, este tiempo de estudio bíblico, abriéndonos las Escrituras y dándonos, Padre, la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu bendita palabra, Señor. Que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú
la has enviado. Que cada uno de los que estamos aquí reunidos como iglesia, Señor, en esta mañana podamos, Señor, capacitarnos por medio de esta tu palabra. Y que seas tú, Señor, ayudándonos para que podamos, Señor, presentarnos como obreros aprobados, obreros que usan para bien la palabra de verdad. Padre, ayúdanos a aprender bien por medio de la Biblia, para que también bien por medio de la Biblia enseñemos. Danos, Señor, Padre bueno y misericordioso, entendimiento, Señor, desde el Génesis, Señor, hasta el Apocalipsis, que podamos ver, Señor, en toda, Señor, tu palabra, desde el principio hasta el fin, tu voluntad manifiesta, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nosotros anhelamos conocerte más y mejor, para poder también, Señor, que nuestra fe primeramente sea, Señor, edificada, pero también para que lo que por gracia hoy aquí, Padre, recibimos, por gracia podamos compartir, podamos dar, para que seamos, Señor, esos vasos, esos instrumentos preciosos en tus manos, que uses con poder y gloria, para que las obras del diablo sean deshechas, para que las tinieblas retrocedan, para que más salgan, Señor, y se conviertan de las tinieblas, de la potestad de Satanás, y vengan a la luz admirable de tu Hijo amado. Padre, ayuda, Señor, a la iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, que todos, desde el mayor hasta el menor, seamos conmovidos, llenos de tu Santo Espíritu, capacitados, Señor, y prediquemos con denuedo el Evangelio del reino de los cielos a toda criatura. Usa con poder y gloria, Señor, nuestras vidas para tu reino, Padre. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a darle cumplimiento al mandamiento que tu Hijo Jesucristo nos dio, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, Padre. Padre, Padre, capacítanos, llénanos de tu Espíritu Santo, envía tus ángeles, Señor, alrededor de nosotros, delante de nosotros, abriendo brecha, abriendo camino, aparejando toda circunstancia. Ábrenos puertas eficaces, Señor. Ayúdanos para que no nos quedemos callados. Ayúdanos para que con denuedo demos a conocer el misterio del reino de los cielos, Señor. Que demos, Señor, testimonio eficaz de la vida, de la obra de tu Hijo Jesús el Cristo resucitado en nosotros y a través de nosotros. Llénanos con tu Espíritu Santo, que tu reino venga con poder, Abba Padre nuestro. Abba Padre, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. ¿A dónde más iremos sino solamente a ti? A nadie más tenemos, ni en los cielos ni en la tierra, sino solamente a ti, Dios de dioses y Señor de señores. Y por la fe en tu Santo Hijo Jesucristo nos presentamos, Señor, clamamos, Señor. Pedimos por esta llenura de tu Santo Espíritu, por esa revelación de tu palabra, porque nos capacites, Señor, y uses con poder y gloria nuestras vidas. Padre, que no sea solamente con palabras, sino con manifestaciones de poder en el Espíritu Santo. Ayúdanos para que en el nombre de Jesús impongamos manos y los enfermos sanen. Ayúdanos, Señor, para que en el nombre de Jesús reprendamos y los demonios salgan. Ayúdanos, Señor, para que a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, siempre, en todo tiempo y en todo lugar, la palabra de vida eterna sea, Señor, dada en nuestras vidas. Que seas tú, Señor, dándonos esa palabra de vida eterna, poniendo esa palabra de vida eterna en nuestras bocas, esa palabra de gracia. Padre, por favor, te lo pedimos. Y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad, encomendamos, Señor, este tiempo en nuestras vidas. Y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Qué bien. Entonces, bueno, ya creo que casi todos están ya aquí saludados. Ok, el hermano pastor Juan Manuel, saludos, mi hermano Juan. No lo había visto. ¿Quién más no había saludado? A tío Guillermo. Hola. El Señor Jesús te bendiga, tío Guillermo. Tampoco lo había visto. Bueno, entonces están saludaditos todos, gracias al Señor. Y bien, hermanos, entonces vamos a compartir entonces, porque digamos, prácticamente casi que nunca es suficiente, como dice la canción. El tiempo entonces nunca es suficiente, no nos alcanza plenamente para poder entonces estudiar y pues aprender y compartir todas las cosas entonces que el Señor, bueno, en su palabra nos da, ese universo, ese océano profundo, maravilloso, acerca entonces del conocimiento de Él a través de su bendita palabra.
La porción que compartimos el día de ayer y el tema que tratamos entonces el día de ayer, vamos a enfocarnos en poder de alguna manera desarrollarlo más. Este tiempo, el tiempo que normalmente nosotros compartimos los lunes, es con el propósito de poder profundizar primeramente pues para el bienestar de nuestro propio espíritu, y profundizar acerca de la predicación que se recibió el día de ayer durante el servicio, pues procurando primeramente el bienestar de nuestro espíritu, pero también anhelando y deseando que esa vida que por gracia recibimos ayer no solamente abunde, sino que sobreabunde, que podamos entonces predicar de manera eficaz, entonces el evangelio del reino de los cielos. Y bueno, entonces recuerdan Apocalipsis 22 y vamos a leer la última perícopla. Perícopla es entonces entre la Biblia, usted y yo nos vamos a encontrar pequeños títulos o subdivisiones que no son, llamémoslo de alguna manera, pues no hacen parte de los textos originales, pero que entonces posteriormente fueron añadidos y a su vez entonces forman subdivisiones. Siempre les he dicho y siempre les he compartido, pero no está de más siempre de nuevo, repetirlos nuevamente. Esos títulos, como les acabo de mencionar, hola mi hermana Mariela, el Señor te bendiga, saludos desde Bucaramanga, la ciudad bonita, saludos para usted, para don Alfonso, que el Señor los guarde en su precioso nombre, mi hermanita Mariela. Bueno, entonces, como les dije, estos títulos no son o no hacen parte de los textos originales, son añadidos. Y bueno, muchas veces coinciden y el enfoque pues, que le dan a esa división tiene sentido. Pero, y se los digo pues porque aunque en la mayoría, y realmente sí, en la mayoría casi que de todo concuerdan, yo me he topado y me he dado cuenta que en muchos no tienen ningún sentido. Y es más, me he dado cuenta que en muchos ni siquiera deberían haber hecho esa división. Por eso si alguna vez tienen, digamos, la oportunidad de leer una Biblia diferente que no contenga estos títulos, entonces se van a dar cuenta que es maravilloso también poder experimentar entonces el placer de tener una lectura sin, digamos, la interrupción del título, sin entonces tener, digamos, la dirección que el título nos está queriendo dar. Hay Biblias, como les acabo de comentar, que no tienen subdivisiones, no aparecen los títulos, o esas divisiones o esas perícoplas, sino que están todas así de corrido. Bien, amados hermanos, entonces esta porción, el capítulo 22 del Evangelio según... perdón, qué pena, es que me desconcentró, que sonó la alarma, que hay que despertar a Santi. Esta última porción del libro del Apocalipsis, que es entonces el libro con el que se cierra ya, digamos, el canon del Nuevo Testamento, está entonces comprendida entre los versículos 6 y 21. Ayer lo leímos, vamos entonces nuevamente allí, Apocalipsis capítulo 22, y vamos a leer juntos los versículos del 6 al 21. ¿Lo tienen? Bueno. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas.
y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos y profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz de David. No, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén y amén. Hola, ahí está. Entonces, Mónica Artavia. Hola, Mónica. Jesús te bendiga. Saludos. Esperando que estés bien. Saludos para ti, para Tatiana, para Enrique. El Señor los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Bueno, entonces sí, mis amados hermanos, entonces acabamos de darle lectura a esta porción y miren, siempre, entonces, cada día, cada vez el Señor nos va ayudando y nos va dando más entendimiento, más revelación, nos va de alguna manera dejando más claro todo el panorama, sin de alguna forma, entonces escuchen bien, digámoslo, poder profundizar hasta el fin o terminar de decir o poder decir hemos terminado de conocer, ya lo hemos conocido todo. Eso es, digamos, como la misma Biblia dice, que si alguno dice que ya lo sabe todo es porque no sabe nada, se ha hecho necio. Porque bien, el conocimiento de Dios, al igual que Él, en su esencia, entonces es eterno. Sin embargo, como les estoy comentando, de todas maneras, siempre el Señor nos ayuda y pues va poco a poco añadiéndonos entonces conforme disponemos nuestros corazones, conforme a pesar de las circunstancias, de las luchas, de las pruebas, de las vicisitudes, de todas las cosas que tenemos que pasar, vivir, nos esforzamos entonces por esta vida de fe, va entonces dándonos esa sabiduría, trayendo esa revelación a nosotros como iglesia, a nuestras vidas. La cuestión aquí, el punto es que estamos hablando en esta mañana acerca de pues el deseo y la voluntad que hay en nosotros por
obedecer al Señor, obedecer el mandamiento que Él nos dio, la misión o el ministerio que Él nos encomendó. Como iglesia tenemos de parte del Señor un mandamiento, y ese mandamiento es ir por todo el mundo predicando el Evangelio, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre de Jesús. Bueno, yo sé que entonces aparece en la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero realmente cuando vamos a la práctica y vemos en la obediencia de sus primeros discípulos al mandamiento que Él dio, pues todos efectivamente bautizaban en el nombre de Jesús, porque Jesús es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque Jesús es el nombre que el Padre le dio al Hijo y es por medio del cual viene el Espíritu Santo. Jesús es el nombre sobre todo nombre, y la Biblia entonces nos enseña acerca de que todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Hola Natalia, buenos días, el Señor te bendiga, saludos. Ando ahí permaneciendo entonces en la gracia, el Señor te bendiga, buenos días. Bien, entonces, para predicar correctamente entonces el Evangelio y toda la Biblia, nosotros sabemos que cuando hablamos acerca de el Evangelio en singular, estamos haciendo referencia entonces a ese testimonio acerca de la manifestación en carne de Jesucristo, el Hijo de Dios, su vida, desde a partir de su nacimiento virginal hasta el momento entonces que después de haber resucitado de entre los muertos y compartido con sus discípulos durante 40 días, ascendió al cielo. Ese es entonces, digamos, como tal, el Evangelio, del cual nosotros sabemos entonces, ahora sí, existen o hay 4 testimonios. El testimonio que está dando Mateo, por eso se llama Evangelio según Mateo, el testimonio que está dando Marco, el testimonio que está dando Lucas y el testimonio que está dando Juan. Y podemos entonces decir que existen o que hay 4 libros que contienen ese testimonio o que contienen el Evangelio. Hola mi hermano Fred, el Señor Jesús te bendiga, buenos días, buenos días. Sin embargo, hermanos amados, cuando ya podemos con el entendimiento ver nosotros la Biblia como el libro santo que contiene la palabra de Dios, no como entonces de alguna manera sesgada como hacen las denominaciones, como hacen entonces las religiones, sino pudiendo ver entonces de una manera panorámica, o sea, teniendo todo el panorama completo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ver la Biblia como un todo, en conjunto. Hola Carmencita, el Señor Jesús les bendiga, saludos, esperando que estén bien, que la niña ya vaya mejor. Y bueno, saludos para Stephanie, para Marquitos, para Brian, para todos por allí. Fred, saludos entonces también para Rebe, para Yasmín, que el Señor los bendiga. Entonces, bien, esa es la parte que entonces, como les decía, al ver la Biblia como un todo panorámico, como un dibujo panorámico desde el principio hasta el fin, entonces nos damos cuenta que efectivamente, pues todo calza y todo hace parte de un engranaje perfecto que está entonces manifestando, que está mostrando la voluntad divina, la voluntad del Creador. Desafortunadamente, mis amados hermanos,
producto de la mentira y el engaño del diablo, que es astuto y que usa, buenos días hermanita, digamos de alguna manera se aprovecha del desconocimiento, de la pereza y de la negligencia espiritual nuestra, para pues traer entonces engaño y confusión. Y hablo entonces en términos, óigame bien, reales. Se aprovecha no solamente, o sea, del desconocimiento, perdón, sí, pero del desconocimiento producto de la pereza, de la negligencia y de la falta de amor hacia el Señor. ¿Ve? Porque es mentira, mis amados hermanos, entonces que así, mire, como dice la Biblia, vamos un momento por favor, en Oseas. Oseas, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice Oseas capítulo 4, versículo 6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ojo. Y mi pueblo fue destruido. ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Qué es lo que sucede con la iglesia? Con las iglesias. Porque debemos entender, hermanos amados, que la versión de una sola iglesia católica, de una sola iglesia universal, acuérdese que yo, digamos, no estoy hablando, no estoy refiriéndome a las personas como individuos, que no hay ningún sentimiento o ninguna, digamos, diferenciación en mi corazón hacia las personas que pertenecen a esas diferentes denominaciones. Y no estoy atacando a un individuo, no estoy atacando, sino que estoy como ministro de la palabra, como siervo del Dios Altísimo, pues mostrando. Entonces lo que ellos hacen, lo que ellos dicen como organización, como grupo, que no es entonces lo que la Biblia dice y lo que está escrito. Y que pues como tal no habría problema, no habría inconveniente si ellos a sí mismos no se denominaran como cristianos. Porque si ellos a sí mismos no se denominaran, no se llamaran cristianos, yo no tendría ningún problema, no tendría por qué estar ni siquiera citándolos. Pero el problema es que entonces ellos a sí mismos hablan o para engañar, inducir al error, usan entonces la palabra de Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Aún los musulmanes, porque aún los musulmanes, y se los digo porque a mí me han predicado musulmanes, entonces entran manifestando que ellos creen en Jesucristo. ¿Ve? Entonces por eso pues hay que hacer mención de ellos y hay que hablar de las cosas que no hacen de manera correcta. Entonces por eso, bueno, bien. Como les decía, las iglesias, y estoy hablando en plural porque no es cierto, no es verdad que exista o que haya una única, digámoslo, iglesia católica. Católica es, para los que de pronto no lo manejen el término, católico significa universal. Universal. Entonces, el propósito, digamos, en este caso de las personas o los hombres que le dieron origen entonces a esa denominación católica
tenían como objetivo entonces, al igual que el sueño era unificar y hacer de todo el mundo un solo imperio, el imperio romano, entonces de igual manera el propósito era no solamente formar un solo gobierno, sino una sola religión, unificar. Entonces un solo pensamiento político y un solo pensamiento religioso. Por eso entonces se habla de iglesia católica romana. Es con esa visión, con esa cosmovisión, de que todo entonces en el mundo, toda la tierra fuera entonces y tuviera un solo gobierno y tuviera una sola religión. Bien, entonces bueno, aquí acabamos de leer en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque le faltó conocimiento. Entonces yo lo he oído y yo, digamos, en su momento tal vez incluso también llegué a pensarlo. Pero de ahí, ¿qué culpa? Si no conocen, pero ¿qué culpa si es que ellos no saben? ¿Cómo? ¿Qué culpa si ellos no conocen y si ellos no saben? Entonces, Dios a unos entonces les proporciona, les da, y a otros pobrecitos no. No, aquí dice claramente, si seguimos leyendo, por cuanto desechaste el conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Yo recuerdo de la entonces denominación donde de alguna manera yo comencé a congregarme en el momento que entonces me arrepentí y recibí la gracia. Y yo recuerdo entonces cómo en su momento, con valentía, con denuedo, yo me acercaba a ese hombre que entonces dirigía esa denominación, el que era entonces, llamémoslo el pastor, a confrontarlo y a exigirle de alguna forma y a demandarle conocimiento de la Biblia. Me preguntaba, pero es que, venga, quiero hablar con ustedes, que me dicen 2 o 3 personas, por ahí 2 o 3 pajaritos, o sea, los sugieres, llamémoslo así, y pues es una iglesia, digamos, una denominación grande, que es que usted en el culto se pone a llorar, que usted en el culto se pone a llorar, y la gente entonces, pero se pone a llorar, pero entonces, ¿por qué llora? Y yo, pero escúcheme, ¿cómo uno quiere que llore? Llevamos 3 domingos seguidos sin ni siquiera abrir la Biblia. 3 domingos seguidos. Wilber, hola, el Señor te bendiga, saludos. 3 domingos seguidos ni siquiera de abrir la Biblia, sino ponen ahí en el teleprompter ese que tienen un versiculito y lo único que han dicho es que el Espíritu Santo dice que lo alaben, que lo adoren y nos la hemos pasado todo el servicio, o se la ha pasado todo el servicio cantando, bailando, saltando. Y eso es, o no veo yo que efectivamente vaya a edificar nuestra fe. Escúcheme, yo comenzando, le estoy hablando de 1 mes, 2 meses, tal vez, de 2 meses tal vez. Y lo que yo veo, lo que yo entiendo, es que lo que necesitamos es, como iglesia o como cristianos, lo que necesitamos es conocimiento acerca de Dios. Y yo lo que quiero es conocer a Dios. Porque ¿cómo voy a confiar en Él si no lo conozco? Desde el principio. Ahí está, si quiere pregúntele, no sé, a las personas que estaban más cerca. Ahí está el hermano Marcos, que en cualquier momento me puede desenmascarar y decir, no, pastor, usted, o pregúntenle para ver si les dice que es mentiras.
cuando fuimos al tal encuentro ese y todos, entonces pues uno qué podía, pues eso era lo que había, que al encuentro y allá todos esos actos de brujería, quemar papeles, declarar, sesiones de ¿cómo se llama? De sesiones de regresión, todos esos actos y todas de manifestaciones de demonios y todas estas cosas, yo estaba leyendo la Biblia y ahí está, pregúntenle a Marcos, que el hombre lo cogía y lo acosaba y le decía, pero Marcos, ¿qué está haciendo ese hombre? Vaya, dígale que participe, dígale que se integre. Ay, pero Marquitos mismo, desde ese entonces, con el espíritu noble, porque ahí está, porque es la disposición del corazón, y aunque era, digamos, la mano derecha de ese hombre, y con criterio le decía, pero pastor, es que yo no veo que esté haciendo nada malo, está leyendo la Biblia. Ay, pero ¿cómo un muchacho no va a estar haciendo nada malo? No, que está abriéndole los ojos, se está abriendo los ojos, y si le abre los ojos, le va a abrir los ojos a un poco aquí. ¿Cómo no va a estar haciendo nada malo, muchacho? ¿Cómo no va a estar haciendo nada malo? Por supuesto que sí. Y efectivamente, si estaba haciendo algo malo o no, pues imagínese que al momento que el Señor me llamó a abrir entonces su iglesia y a servirle en la congregación, efectivamente Marcos de una vez que era la mano derecha, o sea, no más entonces como dice la mano derecha del faraón. Patricia, hola Patri, Jesús te bendiga, el Señor te guarde, saludos. Nada más y nada menos que entonces, como se dice, la cereza del pastel mismo, con el entendimiento, ¿no, pastor? Aquí, pues sale. Entonces, ¿cómo? Por supuesto. Y así, gracias al Señor, muchos con mano extendida, el Señor nos sacó. El Señor nos sacó y nos sacó a hacer qué, no a confabular ni a amotinarnos, sino a orar de madrugada y a escudriñar, y a leer la Biblia y a estudiar. Desde las 5:30, 5 de la mañana nos reuníamos, orábamos y leíamos y estudiábamos la Biblia. Así comenzó la congregación, la iglesia. Entonces uno, como les digo, pobrecitos, es que no saben, pobrecitos no conocen. ¿Cómo, pobrecitos? La Biblia dice claramente que el motivo, la razón por la cual entonces la iglesia se pierde, los cristianos se pierden, aún siendo cristianos, es por la falta de conocimiento, y no es porque Dios no se los suministre o no se los quiera dar o sea egoísta, sino porque lo desechan, porque no procuran entonces con el corazón orar, clamar, rogar, implorar, pedir por la revelación, y no leen la Biblia y no piden por revelación de la Biblia, sino que entonces es, y todo el centro y lo que colma su atención es los placeres y los deleites y las cosas que su corazón anhela, y la vida y las cosas de esta carne, y el foco y el centro. Entonces me dice, pastor, entonces por las cosas de la carne no podemos pedir, por las cosas de este mundo, me dijo una vez una persona. No, no es que no podamos pedir, claro que sí, puede pedir todo lo que pidan entonces al Padre, pero que no puede o no debe ser entonces es el centro, el foco, porque la Biblia enseña en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia dice que al hombre que agrada a Dios, aún a sus enemigos los hace estar en paz con Él. Que aquí el punto aquí entonces es que debemos es crecer en el conocimiento de Dios para que nuestra fe sea una fe más noble, más cierta, más pura, como el oro, que para ser refinado tiene que ser pasado por el fuego. Porque con una fe más noble, más cierta, más pura, agradamos más a Dios, y en la medida que agrademos más al Dios, entonces a nuestros enemigos los va a hacer estar en paz con nosotros. Entonces en esa medida
que las circunstancias y las cosas alrededor del mundo empiezan a cambiar. ¿Se acuerdan? Entonces ahí el Señor Jesucristo entró a la casa de unos hermanos que lo amaban mucho, que los llegó, dice la Biblia, después Él llegó a amarlos y entró a la casa entonces de Marta, de María, ¿recuerdan? Todos casi que lo recuerdan. Miremoslo en el Evangelio. En Lucas lo podemos ver. Ay, que no. Ay, ya hermana me está viendo. ¿Dónde está? Se me quedó en Lucas capítulo 10, el cosito de mojar los dedos. Lucas 10, capítulo 10, versículo 38, y dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, mis amados hermanos, esta es la verdad. Que el Señor entonces nos ayude a todos como iglesia, mis amados hermanos, y más en este caso también a mí como pastor, a no andar afanado y turbado en muchas cosas, sino en permanecer de rodillas al pie del Maestro, escuchando su voz, atento a su palabra, atento a su palabra. ¿Ve? Este es el centro, este es el foco. Cuando nosotros entendimos que la cosa, cuando realmente nosotros entendemos que la cosa no es aquí, sino que la cosa es allá, entonces pues, ahora sí, debemos saber que sí, claro que sí, pastor, pero las cosas de este mundo y las cosas de esta carne, sí, claro que sí, pero Jesús no dijo que no nos la iba a dar, Jesús no dijo que no nos hacían falta. Él dejó claro: vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y es tan bueno y tan misericordioso que aunque las aves valen menos, tienen menos, ocupan un lugar menos en las moradas de su corazón, y las plantas del campo menos todavía. Entonces, ¿cuánto más nos dará a vosotros todas estas cosas? Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Entonces, si usted y yo, y si nosotros como iglesia nos esforzamos entonces por adquirir ese conocimiento, es a través de ese conocimiento que nuestra fe crece como esa semilla de mostaza. Y teniendo esa fe buena, noble, buenísima, basada en el conocimiento de la palabra de Dios, entonces es que agradamos a Dios. Y al hombre que a Dios agrada, acuérdense, aún a sus enemigos los hace estar en paz con Él. Al hombre que le agrada. Vamos a buscar ese versículo, por favor. Está denme un momento, hace rato no paso por ahí, si alguno ya lo conoce o lo encuentra, le agradezco, porque el hombre que agrada a Dios
en Proverbios 16. Proverbios 16. Versículo 7. Dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Amén. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe, entonces, recordemos, hermanos, no es un acto esotérico, no proviene de un acto, de una experiencia mística, sobrenatural, no proviene. La fe proviene entonces del conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios con el anhelo y el deseo profundo por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, de recibirlo únicamente a través de la Biblia, de su palabra. Y cuando eso ocurre, entonces, claro que sí, mis amados hermanos. El Señor bueno obra con poder y gloria, y entonces aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Entonces acuérdense, como el Señor les dice a los fariseos hipócritas que diezman la menta, el comino y el eneldo, y dejan lo más importante de la ley: el amor, la misericordia y la fe de Dios. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, por supuesto que sí. No podemos o no debemos entonces dejar de también prestarle atención a las cosas que son y tienen que ver con la carne, pero no podemos dejar que nos gobiernen y nos alejen y dejar de hacer las cosas del Espíritu por ponernos solamente a hacer las de la carne. Debe haber entonces, o tiene que haber, o lo que debemos orar y lo que debemos pedir es para que exista, para que haya un equilibrio. Equilibrio. El Señor nos dé la fuerza, nos dé la sabiduría para que entonces podamos también entonces procurar y hacer por nuestro espíritu, y también además entonces yendo en las actividades, en las cosas que cada uno entonces el Señor pone en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en la casa, en donde esté, pueda pues entonces manifestar esa vida de nuestro Señor Jesucristo, podamos manifestar esa vida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, amados, entonces acuérdense, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecharé del sacerdocio. Aquí. Entonces, no podemos, hermanos, y debemos entonces esforzarnos por adquirir conocimiento, sabiduría, revelación de la bendita palabra de Dios siempre. Hablando acerca de entonces esa sabiduría, ayer compartíamos la fiesta, el conocimiento acerca de la fiesta de los tabernáculos. No alcanza el tiempo, siempre hace falta el tiempo. Y hemos compartido y lo hemos visto como iglesia, pero de alguna manera nunca, a mi entender, y yo mismo como el instrumento que el Señor ha usado para manifestar y para compartir acerca de esta enseñanza, el conocimiento o el entendimiento que hemos recibido nunca ha sido el mismo. Nunca ha sido el mismo. Y yo pues en este caso, como les decía, como el mismo pastor o como el instrumento que el Señor usa, pues me doy cuenta efectivamente que no es lo mismo eso que aprendimos o hablamos acerca de la fiesta de los tabernáculos, el enfoque de alguna manera que recibimos ahora o ayer en este caso, al que hemos recibido la mayoría o las otras veces, las veces anteriores. Y entonces ese enfoque que les estoy hablando, que no es el mismo, es entonces con respecto a la urgencia de tener clara entonces en la fe cristiana para poder predicar de manera correcta el Evangelio acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. De la venida de nuestro Señor Jesucristo.
¿Por qué? Porque entonces, como les decía, aún yo mismo como pastor, aún mismo como miembro de la congregación y como si nos ponemos a mirar el enfoque o digamos el centro de nuestra fe cristiana y de lo que pues como ha sido o es nuestra fe cristiana, entonces hablamos y nos enfocamos es acerca de que nuestro Señor Jesucristo vino. Y de verdad que no es menos cierto que entonces en ciertas ocasiones mencionamos o hablamos de que va a venir. Pero si se dan cuenta, si hacemos una retrospección, inspección, ¿cómo? Ay, me metí a decir eso. Me metí a decir, si miramos atrás, ¿cómo les quedó el lobo? Si nos podemos ver, la mayoría del tiempo, yo y todos, por supuesto, pues yo y la mayoría de todos y todos como iglesia, estamos centrados o estamos entonces hablando acerca de que el Hijo de Dios vino a morir en la cruz, de que el Hijo de Dios vino y vivió, murió y resucitó y ascendió al cielo. Y en mi oración y en el ruego y en la súplica que creemos y en nuestra manifestación en Jesucristo, el que tú enviaste al mundo, el que igual vivió, murió, resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra tuya. Pero hasta ahí prácticamente. Y de vez en cuando sí hacemos mención, Maranata, Cristo viene, sobre todo pues en este caso, en la mayoría de las veces durante la cena. Porque pues durante la Santa Cena, cuando nosotros vamos a esa porción donde el Señor entonces dice hacer esto en memoria de mí, y no beberé de este vino, no comeré de este pan, ni beberé de la copa hasta que lo coma y lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Entonces yo seguidamente siempre pues digo, Maranata, Cristo viene, porque pues está Él anunciando su venida. ¿Ve? Pero entonces de alguna manera el énfasis, el enfoque con el que en esta ocasión como iglesia hemos visto o estamos aprendiendo o el Señor pues nos permite o nos está permitiendo entonces ver la fiesta de los tabernáculos es acerca de su segunda venida, de su próxima venida, no de la primera venida. Las fiestas, entonces, hemos compartido y hemos hablado bastante acerca de las fiestas. Sin embargo, como siempre, mis amados hermanos, recuerden, hay unos que van más o hemos adquirido más conocimiento, hemos caminado más y otros que han caminado menos. Por eso debemos, entonces, con misericordia, con amor, recuerden que cuando el pueblo de Israel salió en el desierto, salieron todos. Iban niños, ancianos, adultos, hombres de guerra. Y sin embargo, la Biblia dice que pasaron por el mar todos. Y que detrás de ellos quedó entonces Faraón y sus huestes. Y eso es pues porque efectivamente no era que los que eran hombres de guerra y eran hombres jóvenes que podían ir más rápido, caminar más a prisa, entonces agarraron y jalaron, sino que iban todos juntos, los niños, los ancianos, los que tal vez tenían camello, los que tal vez salieron de a caballo, con los que no tenían camello, con los que salieron de a pie, los que tal vez tenían mulas o bestias de carga, o los que llevaban la carga a la espalda. Pero todos salieron y todos caminaron y pasaron el mar. Entonces debemos tener entonces esa misericordia, esa compasión. Es que eso ya lo vi, es que ya eso lo sabemos, es que eso ya lo conocemos.
porque les repito, no es igual. Yo es prácticamente, este es el 9º año de mi ministerio y yo el enfoque de alguna manera que le he dado todo el tiempo y lo que yo había estudiado y había visto en la fiesta de los tabernáculos, el énfasis como tal no era propiamente o no estaba dirigido al fin, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la segunda venida, perdón, de nuestro Señor Jesucristo, sino al hecho entonces de que aquel verbo tabernaculizó y se hizo que el verbo hizo su tabernáculo con nosotros. A la manifestación entonces en carne, la venida en carne de nuestro Señor Jesucristo, pero no a su regreso, a su regreso. Y no entonces estábamos mal, no estamos mal, porque la fiesta en sí misma trata de eso. Realmente que pues de alguna manera el énfasis, el enfoque giraba en torno solamente al principio, al hecho mismo, el hecho mismo de la venida y de la primera venida y de la manifestación en carne a la creación de Jesucristo el Hijo de Dios. No a su regreso, como en este caso, que es que debemos entonces ahora sí verlo de la manera correcta. Y la manera correcta, entonces, como les repito, no es entonces solamente que nos esforcemos en predicar y hablar y enseñar que Jesucristo vino, sino que Jesucristo va a volver. Va a volver. Y que de la misma manera entonces que no separamos al Padre y al Hijo, porque el Padre y yo uno somos. Y que a pesar entonces de que estamos claros de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabemos entonces que como tal, la fe que la Biblia nos muestra es entonces en el Padre y en el Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Y no estamos entonces recitando ni enseñando el credo niceno o el credo universal. ¿Ve? Porque hay muchísimas entonces denominaciones que digamos de alguna forma, consideran a sí mismas cristianas, pero realmente entonces son únicamente partes de la Iglesia Católica Universal revelada, que se rebelaron. Y esos son los protestantes. Protestaron. Y sí, entonces tienen el foco, el centro, entonces en un señor, en Martín Lutero, que se rebeló contra la Iglesia Católica, protestó contra la Iglesia Católica, y ellos son entonces los protestantes. Pero los cristianos no somos ni siquiera protestantes. Los cristianos somos cristianos. Los cristianos somos cristianos. Carlos Zamora, hola, buenos días, el Señor Jesús le bendiga. Los cristianos somos cristianos y punto. Y entonces ahí están, entonces sí, los protestantes y están enseñando y promueven entonces la doctrina del credo. Pero eso no es, digamos entonces, correcto. No es cristiano. A los cristianos el Señor no nos mandó a predicar o a enseñar el credo de Nicea o el credo de Constantinopla o nada de esas cosas. Nos mandó a predicar el año agradable del Señor, el evangelio del reino de los cielos, la vida, la obra, la muerte, la resurrección, la ascensión al cielo y la venida
nuevamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Entonces ese es el enfoque. Que no podemos entonces, como les decía, separar, así como no, entonces separamos al Padre y el Hijo, porque el Padre y el Hijo uno son, y la fe nuestra, la fe cristiana, es en el Padre y en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y no tenemos dos dioses, sino un solo Dios, el Padre, creador de todas las cosas, y un solo Señor, su Hijo Jesucristo. ¿Es correcto eso? ¿Es bíblico? Pero no tiene mucho o no está relacionado con la doctrina de la Santísima Trinidad. Porque esa doctrina de la Santísima Trinidad como tal, de la manera que entonces efectivamente la recibieron o se recibió, o los protestantes la recibieron de los católicos, no es correcta. Porque la Biblia enseña y habla acerca de la fe en el Padre como el único Dios verdadero y en el Hijo como el único Señor al que Él envió al mundo. Y eso es entonces realmente lo que es la fe nuestra, la fe cristiana. Y por eso en Juan 17 nuestro Señor Jesucristo lo confirma, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, el que es enviado. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces ahí se la llevan, ahí se la tiran unos entonces unicistas o modismos, los que manejan entonces el modismo, y los que entonces son, digámoslo de alguna forma, trinitarios. Y entonces nosotros, ¿dónde estamos, pastor? Pues mire, en la mitad, ni a derecha ni a izquierda. Es uno solo, son tres. No, finalmente son dos. Pero dos que, como dijo el Señor mismo, yo y el Padre, uno somos. Porque todo el tiempo, a través de esas herejías, mis amados hermanos, lo que quiere o lo que se trata es entonces de hacer vulnerable al hombre para que caiga en la idolatría, para que caiga en la mentira y en el engaño entonces de también o de hacerse idólatra o, por el contrario, de quitar la mediación y entonces darle acceso directo, de manera directa, al hombre, a la deidad. Y eso no es correcto, no es así. Sino que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ya sabemos que es al Padre por medio del Hijo, nuestro Señor. Pero la Biblia misma nos enseña y nos da entendimiento acerca de que nadie puede llamar Señor a Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. Entonces, por favor, por supuesto que no desconocemos entonces que Dios entonces es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ve? Pero no los adoramos de manera independiente. Ni los hacemos entonces los convertimos en una Trinidad como tal. Porque sabemos que confesando al Padre como el único Dios verdadero y al Hijo como el único Señor suficiente Salvador de nuestras almas, Dios, ¿quién? Dios recibe la gloria. Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Recibe la gloria. Bien, entonces, la fiesta de los tabernáculos, como les decía, entonces, maravilloso poder entender claramente que el
enfoque correcto es saber que está y hace mención a la manifestación en carne o a la encarnación del Verbo. Y la fiesta entonces tiene un principio y tiene un fin. Cuando vamos allá rápidamente entonces a la fiesta, recuerdan, están en Éxodo, están en Levítico, están en Números y está en Deuteronomio. Vamos a verla en Levítico 23. Versículo 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. Entonces, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Amén. Entonces, ahí es donde nosotros, como les decía, debemos entender en centro como tal de la fiesta es el fin. Está hablando acerca del fin de la cosecha, o sea, el fin. Por eso el énfasis entonces correcto que le debemos dar entonces a esta fiesta es que esta fiesta, el centro, el tema central de esta fiesta es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el fin. Lo que leímos entonces en Apocalipsis. Por eso es correcto y siempre esa parte la hemos tenido clara de que de las 3 fiestas, como tal, las 2 primeras ya se han cumplido y se cumplen, digamos, en la vida y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero en sí misma, esta tercera, no podemos o no, entonces, con respecto a nosotros, a la iglesia, la vemos entonces cumplirse. La vemos cumplirse con respecto a Dios, en que efectivamente en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra es espíritu, pero esa palabra que es espíritu, Jesús te bendiga, Santi, feliz día, tomó tabernáculo, o sea, cogió forma. Y a esa palabra que es espíritu, al verbo que es espíritu, al momento que tabernaculizó, lo llamamos entonces Hijo del Hombre. Bien, con respecto entonces, sí, a Dios, pero a nosotros, a la iglesia, esta fiesta lo que nos está marcando, lo que nos está mostrando es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El fin de la cosecha. El fin de la cosecha. Entonces, miremoslo un momento, por favor, en Juan. Eso, Pablo, Jesús te bendiga. Buenos días. El fin. Evangelio según San Juan, capítulo 4. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es en el momento que Él venga como tal, que para nosotros, para la iglesia, esta fiesta tiene cumplimiento. Entonces aprendemos más, digamos, celebramos, porque el Señor es bueno, nos permite entonces tener el entendimiento. Capítulo 4, a partir del versículo 31. Aquí entonces estamos
metiéndonos en el contexto, estamos viendo en el momento que nuestro Señor Jesucristo tiene el encuentro con la mujer samaritana en el pozo. Él, dice la Biblia, venía cansado y tenía hambre. Venía cansado y tuvo hambre y se sentó junto al pozo. Sus discípulos se fueron a buscar de comer y mientras buscaban, traían comida, él le predicó y se le manifestó a la mujer samaritana. Cuando ellos vinieron entonces, dice así, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían, unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Que haga la voluntad del que me envió y que acabe. Acuérdense, acabar, finalizar. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siembra? He aquí, os digo, para que llegue la siega. Oiga, no, estoy más cieguito ahora sí que nunca. Para que llegue la siega. Sí, el ciego. Para que llegue el ciego es. He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces está dejando claro entonces eso. ¿Quiénes fueron los otros que labraron? ¿Quiénes son entonces los labradores? Mi padre es el labrador. Entonces, pero el Padre labró a través de ¿qué? El camino de la venida de Jesucristo por medio del testimonio de los profetas, por medio de el usar al pueblo de Israel. Y todos los hombres y el pueblo incluso todo completo de Israel fueron entonces esa labranza de Dios, esa labranza del Padre, preparando entonces el camino para la venida del Hijo. Y entonces ahora Él dicen ustedes que faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo que he aquí los campos están ya listos para la siega. O sea, está diciendo es que efectivamente ya Él ha venido y se ha manifestado. Y la obra del Mesías, el camino del Mesías, entonces ahora ya a través de Él se ha cumplido. Que ahora entonces es el momento de comenzarlo a predicar y a enseñar a Él como el Salvador del mundo. ¿Ve? Entonces aquí es, como les decía ayer, enseñábamos, compartíamos acerca de que ese es el momento, el tiempo en el que estamos viviendo en este momento. El tiempo entonces de recoger la cosecha. Y recogemos la cosecha y estamos trabajando como iglesia para recoger ese grano, el trigo en su granero. Para recoger ese trigo en su granero. Pero que al final, entonces, todos, digamos, nos vamos a gozar. Los que labraron y los que recogieron. Que ahora entonces nosotros somos los que recogemos ese fruto. Como iglesia estamos recogiendo ese grano y estamos metiéndolo en su granero, ¿se acuerdan? Que dice claramente, recogerá el trigo en su granero. Porque al final, cuando toda la cosecha se recoge, se hace fiesta. Les explicaba ayer. Se hace entonces la fiesta de la cosecha. Se hace una fiesta, llamémoslo así, al principio de la cosecha, pero esa fiesta o digamos esa celebración del principio de la cosecha se llama entonces
en este caso, Pentecostés. Porque es entonces a través de la venida del Espíritu Santo que esa fiesta tiene el cumplimiento, porque es por medio de, digamos, la venida del Espíritu Santo que comienza a recogerse la cosecha. ¿Sí o no? Si es en Pentecostés, entonces como tal que nace la iglesia o no. Y entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? A ver, con el entendimiento de alguna forma, no sé si más o menos. El Hijo de Dios dijo, entonces, Juan el Bautista hablando de él, dijo que él, miremoslo rápido, porque nunca hay mucho tiempo. Veámoslo en Mateo 4. Capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3. Los primeros granos, dice entonces Hazel. Ok, muy bien, gracias Hazel, sí, gracias. Pero miremos entonces un momento a ver qué, de pronto aquí, realmente qué es entonces la iglesia. Capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, ¿sí? Les dije capítulo 3. Versículo desde el 11 y 12, dice así. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia entonces más o menos para que a ver qué entendimiento podemos tener? Bueno, no hay forma, no hay manera de esperarlo, yo sé que todos saben, pero voy a adelantarme yo. Pues la iglesia es el granero. La iglesia es el granero. La iglesia es el lugar donde el Hijo guarda el grano. ¿Ve? Porque entonces se van segando los campos y se va recogiendo, pero ese grano no se puede dejar ahí expuesto, sino que se tiene que ir metiendo al granero. Se tiene que ir metiendo al granero. Y una vez entonces ya se recoge y se termina de recoger todo el campo, pues el trigo está todo reunido en el granero. Y ahora sí, entonces, todo el granero donde se guarda el grano, eso es la iglesia. Por eso, pastor, pero ¿y si uno es cristiano o tiene su fe personal con Dios, pero no asiste a ninguna iglesia o no sé, pero pastor, ¿por qué hay que congregarse? Pues porque, no sé si usted sepa que el granero es el lugar seguro para el grano. Porque si el grano no está en el granero, se lo comen los ratones, se lo comen las plagas, se lo roban más fácilmente, los ladrones. Viene el tiempo, se moja y se daña. El grano hay que resguardarlo porque es el tesoro, es el fruto del sacrificio, de la siembra y de la recogida, es en lo que se ha hecho inversión, es en la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, la sangre de los profetas. Entonces el grano hay que guardarlo en un lugar seguro, en el granero, esa es la iglesia, el lugar seguro donde entonces el grano tiene protección. Porque acuérdense, ¿quién es el labrador? El Padre. Entonces, claro que sí, entonces esa es la iglesia. Pero acuérdense, entonces al final se ciega todo y se recoge todo el grano. Y una vez se recoge todo el grano, no sé cuántos sepan que cuando se termina de recoger todo el campo, hay una fiesta, hay una celebración. Y ese es entonces el más grandioso y el más maravilloso día. Ese día es entonces el final de la cosecha. Y ese día, el final de la cosecha, es que como iglesia vamos a experimentar, vamos a
celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esa es entonces para nosotros la fiesta de los tabernáculos, el final de la cosecha. Y ese es entonces el motivo, la razón, así como dice el Señor Jesucristo, bienaventurados los que lavan las ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, wow. El que tenga sed, venga y beba. ¿Por qué el que tiene sed? El último día, el gran día del último día, el que tiene sed. ¿Sí saben entonces a qué está haciendo referencia el término el que tiene sed? ¿Con qué entonces uno asocia la sed? Ay, tengo sed. ¿O qué es lo que produce la sed? La fatiga, el cansancio. La fatiga, el cansancio. Entonces dicen, no, pero cómase algo. Ay, no, lo que yo tengo es sed. Estoy cansado. ¿Está claro? Ese es el sentimiento, lo que produce la sed. La fatiga, el cansancio. Y si usted ve entonces a los jornaleros están guapeando en el campo, usted no ve prácticamente que estén queriendo entonces comer. Usted está haciendo ejercicio, no está precisamente queriendo comer. Pues a no ser de que sea muy larga la jornada, pero más que cualquier otra cosa, lo que usted está necesitando es que tomar, porque lo que le produce a usted el trabajo es sed. Y eso es entonces esa fatiga y y aquí lo que el Señor Jesucristo está diciendo entonces es eso. Mire la promesa al final, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tomar el agua de la vida, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces está manifestando ese sentimiento de cuando se ha hecho el trabajo, se recoge el campo y por fin, entonces se va a descansar a tomar un poco de agua. Y ahora sí, entonces a disfrutar, a gozar el fruto de su trabajo. Y se hace la celebración. Esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que la fiesta está ¿qué? Cerca. Y miren que ahí dice claramente el Señor nos anima, nos exhorta 3 veces. En el 7, he aquí vengo pronto. En el 12, he aquí vengo pronto. En el 20, claramente vengo en breve. Nos está exhortando, nos está animando. Nos está diciendo que efectivamente no es tanto tiempo. No es tanto el tiempo. Que el tiempo se pasa volando. Que el tiempo pasa rápido. Por eso no se queje de que el tiempo pase rápido, sino dele gracias a Dios de que el tiempo pasa rápido. Que ya está a punto de acabarse entonces la labor, que ya está a punto y que entonces anímese porque lo que viene es la fiesta. Usted sabe que es entonces pegarse esa breteada y que tiene, no, pues trabajamos, hagámoslo rápido porque al final entonces, ¿qué viene? La fiesta. A los muchachos entonces que trabajan conmigo allá en la finca, bueno, a los que trabajan con nosotros allá en la finca, a los colaboradores. A veces entonces, de igual manera, cuando hay un gran día, una gran jornada de trabajo, en la tarde, después, entonces vamos a comer. Y de alguna manera, pues ya, después de hacerlo 1 o 2 veces, entonces hay unos que ya entonces la cogen y dicen, no la va a sacar mañana, no lo va a sacar después. Esto, o sea, como se dice, hay una buena breteada y hay una feliz recompensa. Entonces tiene sentido esforzarse. Y el tiempo pasa rápido. Y es ameno. Y es entonces, porque finalmente, ¿qué es lo que le está esperando a uno? Al final del trabajo y de la lucha y de la briega y del esfuerzo, ¿qué va a pasar? Y que va a haber una ¿qué?
Vamos a tomar agua y vamos a celebrar. Y va a cesar toda obra, y todo dolor, y todo el sufrimiento, y toda tristeza, y no habrá memoria. Y el Señor mismo enjugará cada lágrima. Glorioso día, maravilloso día. Así que entonces, hermanos, los exhorto y exhortémonos los unos a los otros para tener en cuenta de poder entonces a nuestra predicación de manera correcta, entonces esforzarnos para empezar a enfocarnos correctamente y adquirir todo el conocimiento y toda la sabiduría que el Señor nos dé para poder entonces manifestar que Cristo vino y viene pronto. No solamente que Cristo vino, sino que el Hijo de Dios vino, vivió, murió, resucitó y en la cruz derramó su sangre, entregó su vida para el perdón de nuestros pecados, que resucitó y ascendió al cielo y desde allí nuevamente vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y que entonces nosotros como creyentes no tememos a su venida al juzgar a vivos y muertos, al juicio, sino que lo esperamos con ansia, porque viene su galardón con él. Entonces, lo que nosotros estamos esperando no nos da miedo, no tenemos temor, sino anhelamos, porque lo estamos esperando, porque él viene con la justa retribución, con su galardón. Y vienes a darnos agua y reposo, bienestar, que vamos a recibir y vamos a ver el esfuerzo, el fruto de nuestro esfuerzo por permanecer con las ropas blancas, por no manchar nuestras vestiduras, por hasta el último momento confesar y creer que ha sido y es gracias única y exclusivamente al sacrificio del Hijo de Dios, a la sangre que Él derramó, que nuestros pecados fueron y han sido perdonados. Amén. Bien, amados, entonces que el Señor nos ayude y nos dé entonces todo el entendimiento y la sabiduría para anunciar la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo y que todo el tiempo estemos entonces así. La iglesia dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Que venga pronto el Señor, pero sobre todo que cuando venga nos halle haciendo lo que nos encomendó. Que tengan un feliz día, el Señor Jesús los bendiga. Oemos esta tarde a partir de las 6:45 con nuestra enseñanza. Continuamos cosmología bíblica, vamos poco a poco, pero un paso firme, adquiriendo entonces ese conocimiento y esa sabiduría del Señor y de su voluntad. Vamos a despedir este tiempo juntos con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bien, amados hermanos, entonces que tengan un muy, muy feliz día. El Señor Jesús los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Chao, chao.